Hola exploradores, hoy os traigo Marvel United X-Men. Vamos a ver cómo se prepara la partida y cómo se juega. Si ya sabéis jugar al Marvel United normal, veréis que no cambia mucho. Os iré explicando durante el vídeo las cositas que sí que cambia, algún añadido al final del vídeo, y en otro vídeo os subo ya el modo solitario y el nuevo modo de este juego de supervillano. Así que empezamos. Lo primero que hacemos es colocar el tablero del villano en el centro de la mesa. Después seleccionaremos entre todos nuestros villanos con cuál jugamos. En este caso vamos a hacer una partida con Juggernaut. Miramos si tiene alguna regla especial, en este caso no lo tiene. Entonces lo giramos para ver sus reglas especiales, su ban y sus overflow, así como la vida que tiene. Cogeremos las 3 cartas de misión y las colocaremos en el tablero. Da igual el orden en el que nos las pongamos porque se irá moviendo en función de que las resolvamos. Una vez hecho esto, cogeremos las localizaciones y las barajamos y seleccionamos 6 al azar, colocándolas alrededor del tablero de villano. Hecho esto, colocaremos en cada localización los villanos y civiles que nos marca la misma. Esto solo vale para esta preparación, es decir, luego una vez que vaya sucediendo la partida, da igual el dibujo que tengamos aquí en el fondo, que podremos poner aquí un civil, aquí un villano, nos daría igual. Estos dibujos solo nos valen para el principio de la partida, así que colocamos todos estos tokens. Cogemos el mazo del villano y lo colocamos cerca de las localizaciones, así como sus cartas de amenaza, que las vamos también a barajar, y poner aleatoriamente tapando el bonus de fin de turno de cada localización. Colocaremos entonces en cada localización y al lado de la carta de amenaza del villano un token de amenaza, que es el que será retirado para cumplir la misión de limpiar amenazas de la partida. Como vamos a simular una partida a 4 jugadores, cada jugador cogerá el mazo de su héroe, lo barajará y robará 3 cartas. Hecho esto, pondremos la vida del villano. Lo miraremos en su tablero y nos dirá, según el número de jugadores, cuál es la vida que tiene. En este caso, 2, 3, 4 jugadores siempre tiene 8 de vida. Así que cogemos los tokens de vida y los colocamos. Para finalizar, pondremos al lado de todo el setup o alrededor de las localizaciones los tokens de puño, acción heroica, frenesí, movimiento, tokens de crisis, civiles y matones, la vida del villano o de si tuviera algún aliado y fichas de inmunidad. Estos tokens los podremos ir recibiendo durante la partida. Estos, en las cartas especiales de algunos héroes, pues nos comparten más acciones para poder jugar, entonces los iremos recibiendo, los cogeremos y cada uno se lo queda en su reserva personal. Y los de acción heroica pues serán los que pongamos en las cartas de amenaza. Token de crisis son tokens que nos van a indicar algún tipo de acción o algún tipo de condición durante la partida. Pues algún jugador, si tiene token de crisis, pues en el ban de un villano recibe es el único que recibe daño o recibe un daño extra, por ejemplo, ¿vale? Este es uno de los muchos que puede haber. Y las fichas de invulnerabilidad o de inmunidad, durante todo un turno el héroe que lo tenga pues no podrá recibir ningún tipo de daño. Por eso colocamos todo esto cerca de nuestra zona de juego para así poder jugar. Y ya estamos preparados para jugar a Marvel United. Lo primero que haremos será seleccionar dónde empieza el villano. Lo haremos de forma aleatoria. Lo podemos hacer tirando un dado o como queramos. Y colocando a todos los héroes en el lado contrario a su localización. En Marvel United X-Men vamos a encarnar el papel de uno de los mutantes del Profesor Xavier en contra de un villano. Para ello tenemos que vencer al villano. ¿Cómo vencemos al villano? Le ganaremos siempre y cuando le eliminemos toda su vida. Para poder eliminar toda su vida se tienen que cumplir condiciones y tenemos que ir resolviendo las misiones del tablero de villano que nos permitan poder darle golpes y ir restando todos estos tokens.
Por el contra, el villano nos puede ganar cuando cumple su plan maestro. Su plan maestro lo puede resolver de 3 formas. 1, resolviendo el complot maligno de su tablero en el caso de tenerlo. 2, cuando ya no puede robar más cartas de su mazo y no puede añadirlas al storyline. O cuando en contra también uno de los héroes ya no puede tampoco robar cartas y añadirlas al storyline. En esos 3 casos el villano nos vence. La partida siempre empieza con el turno del villano, así que primero vamos a explicar el turno del villano y después el turno de los héroes. ¿Cómo funciona el turno del villano? En el turno del villano lo primero que haremos será robar su carta. La colocaremos alrededor de las localizaciones haciendo un storyline, ¿vale? Una línea de tiempo. Aquí no me cabe, no lo veis en plano, pero vamos, iría alrededor de todo esto. Y resolveríamos su carta. ¿Cómo resolvemos su carta? Siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Siendo lo primero que hacemos es el movimiento, después BAM si tiene o no tiene, y después colocación de civiles o matones, así como cartas en las que tiene acciones especiales, o por ejemplo Juggernaut que tiene movimiento, una acción especial y colocación de civiles y matones, y lo que no tiene es un ban. Nos tenemos que fijar en el movimiento siempre cómo gira la flecha, si en sentido de las agujas del reloj o en contra del sentido de las agujas del reloj, porque Juggernaut, por ejemplo, tiene las dos. ¿Vale? Y a la hora de colocar civiles y matones, como hemos dicho, de izquierda a derecha, siendo el centro la localización donde termina el villano. Siempre que en esta localización además veamos esta flechita, lo que tendremos que hacer será resolver la acción de la carta de amenaza que haya en esa ubicación. Una vez resuelta la carta del villano, la colocamos en el storyline como hemos dicho y llegaría el turno de los héroes. Como ya hemos dicho, cada héroe al inicio de la partida roba 3 cartas. Nos tenemos que fijar que en este Marvel United, a la diferencia del otro, hay héroes que tienen cartas de inicio de mano, ¿vale? Starting hand, que tendrán que estar encima del mazo, ¿vale? Barajaremos el resto y pondremos esta encima del mazo y será la primera que robemos, o tiene que estar entre las 3 primeras que robemos. ¿Cómo comienza el turno del héroe? El héroe primero, aparte de estas 3 que ha robado al inicio de la partida, cada turno robará una cuarta carta y tendrá en mano 4 cartas y podrá jugar cualquiera de las 4 que tenga en mano. Las cartas de los héroes pueden tener acciones simples, ¿vale? Una acción heroica o movimiento y acción heroica. También tenemos acciones que tienen solo movimiento o acciones que tienen movimiento y puño, o solo 2 puños, ¿vale? Bueno, lo iremos resolviendo. Pueden tener una de sus habilidades especiales que son exclusivas de cada héroe, ¿vale? O, como vemos aquí, podría ser un comodín o cartas de frenesí que pueden ser simples o dobles, que nos vale por cualquiera de las otras 3 acciones, ¿vale? Nos vale por un movimiento, por una acción heroica o por un puño. ¿Qué hace cada carta? ¿Vale? Un puño, ¿vale? Un punch, un golpe, como queramos decirlo, ¿vale? Podremos o retirar un matón de una localización o golpear y quitarle vida al villano, o si tuviéramos aliados villanos, ¿vale? Otros villanos aquí en estas cartas de amenaza, pues también le podríamos quitar vida a esos villanos. En este caso no hay, pero también tenemos ese tipo de cartas. Con eso lo que haríamos con un puño. Con un movimiento lo que podemos hacer es movernos, ¿vale? Los héroes se pueden mover en el sentido que ellos quieran, da igual, no tienen que seguir el sentido de las hojas del reloj ni nada. Entonces con esta carta pues moveríamos a Lobezno una localización a donde nosotros quisiéramos. O con una acción heroica lo que podríamos hacer sería rescatar un civil de una localización o colocar un token de acción heroica en la carta de amenaza. ¿Esto para qué nos sirve? Porque cuando completemos la carta de amenaza con los tokens que vienen dibujados, ¿vale? En estas son siempre acciones heroicas, pero hay villanos que tienen mezcla de estas, ¿vale? Que puede ser una acción heroica, un movimiento y un puño, o todo movimiento, ¿vale? Según el villano. Una vez que pongamos 3 de estos tokens, retiraremos la carta de amenaza, desbloqueando así el bonus de final de turno de la localización, y colocaremos la ficha de amenaza en el objetivo de limpiar amenazas. Una vez que esto esté completo, quitaremos este objetivo, o sea, esta amenaza, y la avanzaremos el resto, desbloqueando así del tablero del villano la primera opción. Al igual que cuando hacemos acciones heroicas o puños para quitar civiles o matones, lo que haremos con esos matones será colocarlos en las cartas de amenaza o los civiles en las cartas de rescate de civiles y aquí de defensa de matones.
Luego ya hemos explicado lo que es el comodín, ¿vale? O la carta de frenesí, que vale por cualquiera de las otras acciones. Luego tenemos las cartas especiales de cada héroe, ¿vale? Entonces las resolveremos. Estas acciones de aquí solo afectan al héroe, ¿vale? No afectan al resto de jugadores. Es decir, el resto de jugadores no se pueden beneficiar de esta parte de la carta. ¿Esto por qué lo digo? Porque el storyline, como hemos dicho, será primero el turno del villano, luego el turno de los héroes. Y iremos sacando cartas en ese orden. Una carta de villano, 3 cartas de héroe, una carta de villano. Es decir, jugar al héroe, un jugador, otro jugador, y luego ya volvemos al turno del villano. ¿Por qué esto es importante? Porque cada héroe se va a beneficiar de las acciones del héroe anterior. Es decir, si usamos esta carta, por ejemplo, de Lobezno en el primer turno, en el siguiente turno, si usamos una carta de Tormenta, Tormenta podrá hacer la acción de Lobezno más la acción de Tormenta que tenga aquí abajo. En este caso, como es una carta especial de Tormenta, pues también haría su acción especial. Entonces, siempre jugaremos con las acciones del héroe que está jugando en ese turno y del héroe anterior. Da igual que entre medias haya una carta de villano, ¿vale? Es decir, el tercer héroe que juegue, el cuarto héroe que juegue se podrá beneficiar de la carta del tercer héroe que haya jugado. El único que no va a tener este beneficio va a ser el jugador inicial, ¿vale? El primer jugador que juegue, que solo podrá contar con sus acciones de su primera carta. Iremos, por tanto, jugando de esta manera, ¿vale? Según vayamos rescatando civiles, dando golpes a matones o limpiando amenazas, estas cartas, como hemos dicho, se irán quitando, ¿vale? Una vez que hayamos completado una, esto lo movemos, ¿vale? A la derecha y se desbloquea el primer ítem del tablero de villano. Que el primero que nos dice es que el villano actuará cada 2 cartas de héroe, es decir, cambiaremos el orden del storyline y pasaremos a jugar el villano, héroe, villano, ¿vale? Ya no serán 3, sino 2. Una vez que resolvamos otra misión de estas, desbloquearemos hacia la derecha la segunda, que entonces el villano ya será vulnerable y le podremos pegar. Es decir, al principio de la partida no podremos pegar al villano hasta que hayamos desbloqueado 2 cartas esas 2 misiones de la partida. Y si resolviéramos las 3, que no es necesario, pero lo podríamos hacer, cada héroe inmediatamente cogerá una carta, dando lugar a tener una carta más en su mano. ¿Esto por qué? Porque cuando el héroe nos haga un daño, un golpe, el daño se resuelve quitando cartas de la mano del héroe y devolviéndolas a su mazo de cartas. Es decir, si yo tengo 3 cartas y me da un golpe, una me la descarto, la que yo quiera, y la pongo debajo del mazo. Y entonces tendré 2. Si desbloqueamos esto, pues será una forma de curarnos o de tener una carta más. Al final también hay localizaciones que nos permiten curarnos e ir generando estas cartas. Porque ¿qué pasa si un jugador se queda sin cartas? Si un jugador se queda sin cartas en su mano, en ese turno será el héroe tumbado y durante ese turno no jugará ni le afectará ninguna acción que haya en el juego, ni para bien ni para mal. Cuando vuelva a llegar su turno, levantaremos nuestro héroe y volveremos a robar 4 cartas, que serían 3 cartas para tener la mano inicial igualmente y la cuarta que sería pues para empezar su turno. En Marvel United X-Men tenemos una regla adicional. Una de ellas es que tenemos 2 personajes que son antihéroes. Esto ya más o menos os lo enseñé en el unboxing, que si no lo habéis visto os podéis meter en el vídeo, dejaré el enlace por ahí. Y estos personajes lo que nos hace es que podemos jugarlos tanto como villano como héroe y los podemos seleccionar cuando queramos. Lo único es que no pueden tener el mismo rol en la misma partida, es decir, no pueden tener los 2 roles en la misma partida. Al igual, en este juego tenemos unos tokens nuevos, que son estos 2, ¿vale? De aceleración y deceleración del plan del villano. Esto puede hacer que retrase o acelere las cartas o el turno, ¿no? El momento del turno del villano. Es muy simple. Si tenemos que acelerarlo, pues actuará una carta antes. Si tenemos que retrasarlo, pues actuará una carta más tarde. Para indicar esto, pues cogeremos el toque cuando salga la partida, lo ponemos encima del mazo del villano y ya sabemos que va a jugar más rápido o más despacio. En el caso de tener los 2, pues como una suma más menos, se queda 0, quitaríamos los 2 y podemos seguir la partida. Tenemos, al igual que en el otro Marvel United, 3 cartas de desafío. En la caja básica son el desafío pues, más básico, en el que puede ser el challenge moderado, el duro o el heroico, en el que lo que haremos será quitar de cada
de cada mazo de héroe las cartas de comodín o de wild, de frenesí, ¿vale? Solo las que aparece este icono, no las cartas propias del héroe que tiene también este icono. Porque, por ejemplo, antes lo hemos visto en el ejemplo, si os habéis fijado, Lobet no tenía una carta con esta acción y además era su carta específica de héroe. Entonces esa no la quitaríamos solo una de las normales, ¿vale? De las que no tienen acción especial. En este juego, igual que en el otro, tenemos las 3 misiones del tablero de villano. Defensa, de derrotar a los villanos, rescatar civiles y limpiar amenazas. Pero además este juego trae una cuarta misión, ¿vale? Que es la misión de usar a Cerebro. Cuando usamos a Cerebro, lo que hacemos es intercambiar la de rescatar civiles por usar a Cerebro, que se utilizará siempre en partidas en las que luchemos contra Magneto, ¿vale? Si el villano que tenemos es Magneto, tenemos que usar esta misión en cambio de la de los civiles. Para resolver esta misión lo que tenemos que hacer es rellenar esta carta con estos ítems. Para poder resolver esta misión lo que tiene que hacer en el turno de un héroe es tener una pareja de estos dos acciones, ¿vale? De acción heroica y movimiento y usarlas en el mismo turno, ¿vale? No pueden ser usadas en distintos, es decir, tiene que ir en pareja. De hecho, si nos fijamos, vamos a mirarlo más con detalle, va por parejas, veis que tiene una línea, pues estas líneas las tenemos que usar en 3 turnos distintos, ¿vale? Y que tengamos estos dos tokens, estas dos acciones de movimiento, ¿vale? O sea, perdón, acciones de movimiento, estas 2 acciones de turno. Una vez que completamos las 3 parejas, pues ya, como todo, quitaríamos la misión, moveríamos las cartas de misión hacia la derecha. Y así es como se juega Marvel United X-Men. Espero que os haya servido el vídeo, que hayáis aprendido y como veis no cambia mucho del anterior si ya sabíais jugar. Solo alguna cosita específica que nos añade este juego, algún modo o algún token nuevo. Como ya os he comentado, en otro vídeo os enseño el modo solitario, que también cambia alguna cosita, y el modo supervillano. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like. Si veis algún fallo o tenéis alguna duda, me lo podéis poner por comentarios. Y como siempre, activar la campanita porque así os enteráis de los vídeos que vaya subiendo. Así que igual, seguidnos en Instagram, que ahí os pongo todo lo que voy haciendo. Un saludo y hasta luego, exploradores.